Cuando abrí la puerta de mi casa después de 20 años, lo único que encontré fueron escombros, silencio y una nota que decía: «Ya no vives aquí». Mi esposo se había llevado todo. Mis hijos no me reconocieron. Y el dinero que tanto sacrificio me costó juntar había desaparecido. Me deportaron de Estados Unidos pensando que regresaba a mi hogar. Pero lo que encontré fue peor que cualquier cárcel. Peor que esos 4 meses encerrada en el centro de detención. Peor que las humillaciones que aguanté limpiando baños ajenos. Porque regresé a un país que ya no era mío, a una familia que me había borrado de su vida, a una casa donde yo ya no existía. Si alguna vez has pensado en cruzar la frontera buscando el sueño americano, si has considerado dejarlo todo por un futuro mejor, suscríbete a este canal, porque lo que voy a contarte podría cambiarte la vida o salvarte de cometer el mismo error que yo cometí. Esta es la verdad más cruda que vas a escuchar sobre lo que significa dejarlo todo y perderlo todo al mismo tiempo. Me llamo Guadalupe, pero todos me dicen Lupita. Tengo 52 años y crucé la frontera hace 22 años con una maleta vieja, $300 prestados que todavía le debía a mi comadre y una promesa que le hice a mis hijos mientras dormían. Regreso en 2 años con dinero suficiente para que nunca nos falte nada. Esa promesa se convirtió en la mentira más grande de mi vida, porque no regresé en 2 años. Regresé en 20. Y cuando lo hice, ya no había nada que rescatar. Ni casa, ni familia, ni esperanza, nada. Salí de Zacatecas una madrugada de febrero del 2003. Hacía un frío que calaba los huesos. Mis hijos dormían profundamente cuando me fui. Aldo tenía 8 años y dormía abrazado a su osito de peluche. Fernanda tenía 6 y se chupaba el dedo aunque yo le decía que ya estaba grande para eso. Y el más chiquito, Carlitos, apenas 3 años, dormía con la boca abierta y su mantita azul. Los besé a cada uno mientras dormían. Les acaricié el pelo. Les dije en voz bajita: «Perdónenme, pero esto lo hago por ustedes», y salí de esa habitación sin hacer ruido, con el corazón destrozado. Mi esposo, Ramón, me abrazó en la puerta. Era un hombre bueno en ese entonces, o al menos eso pensaba yo. Me dijo: «Te espero, vieja. Cuídate mucho y regresa pronto». Me dio un beso en la frente y me entregó una estampita de la Virgen de Guadalupe. Yo me la guardé en el bolsillo del pantalón y me subí a la camioneta del Coyote que me iba a llevar a la frontera. Nunca imaginé que esas serían las últimas palabras sinceras que Ramón me diría. Nunca imaginé que ese hombre que me abrazaba con tanto cariño sería el mismo que 20 años después me cerraría la puerta en la cara y me diría que ya no era parte de su vida. El cruce fue un infierno que no le deseo ni a mi peor enemigo. Caminamos 4 días por el desierto de Arizona. Éramos como 30 personas, todos asustados, todos desesperados, todos buscando lo mismo. El Coyote era un tipo gordo, malhumorado, que nos gritaba todo el tiempo: «Apúrense, pinches viejas. Cállense los escuincles. El que no pueda caminar que se regrese». Nos trataba peor que animales. Había un calor insoportable durante el día. El sol te quemaba la piel. La arena te metía en los zapatos y te llenaba de ampollas los pies. Y de noche, el frío era tan intenso que los dientes te castañeteaban aunque te envolvieras en toda la ropa que traías. El segundo día, una señora como de 60 años se torció el tobillo. Se cayó y empezó a gritar de dolor. «No puedo caminar. Me duele mucho». Todos nos detuvimos. Algunos tratamos de ayudarla. Pero el Coyote nos gritó: «O siguen caminando o se quedan todos. No tengo tiempo para inválidos». Y nos obligó a seguir. Tuvimos que dejarla ahí tirada, llorando, suplicando que no la abandonáramos. Todavía escucho sus gritos en mis pesadillas. Todavía me pregunto si sobrevivió o si murió sola en ese desierto horrible. Así de cruel es cruzar.
así de inhumano, así de desgarrador. Cuando finalmente llegué a Phoenix, estaba destrozada, flaca como un palo de escoba, quemada del sol hasta parecer carbón, con los pies llenos de ampollas que sangraban, con los labios partidos de la sed, con el alma rota de tanto miedo y cansancio. Pero había llegado. Y eso era lo único que importaba. Había llegado al país de las oportunidades, al lugar donde iba a cambiar mi vida y la de mis hijos. Qué ilusa fui. Me fui a vivir con una prima que tenía años en Phoenix. Vivía en un apartamento chiquito, donde ya vivían 8 personas. Había 2 cuartos, una sala, una cocina del tamaño de un closet y un baño que siempre estaba ocupado. Yo dormía en el piso de la sala, sobre un colchón inflable que se deshinchaba a medianoche y terminaba durmiendo sobre el piso duro. Pero no me quejaba, porque al menos tenía un techo, al menos estaba a salvo de la migra, al menos podía empezar a trabajar. Conseguí trabajo limpiando casas a través de una conocida de mi prima. Me pagaban $50 por casa. Limpiaba 3 o 4 casas al día, a veces hasta 5 si había suerte. Era un trabajo agotador. Llegaba a casas enormes, mansiones de ricos que ni siquiera te volteaban a ver. Limpiaba baños, cocinas, recámaras, salas, trapeaba, barría, sacudía, lavaba. Mis manos se llenaron de callos. Mi espalda empezó a dolerme tanto que había noches que no podía ni voltearme en el colchón. Pero no me quejaba, porque estaba ganando dinero, porque estaba cumpliendo mi promesa. Suscríbete si quieres saber cómo esta historia se convierte en una pesadilla de la que nunca desperté. Porque lo que viene es algo que nunca, pero nunca imaginé que me pasaría. Y si no te suscribes ahora, te vas a arrepentir de perderte el resto de esta historia. Cada semana mandaba casi todo mi dinero a México. De los $1000 que ganaba en promedio, mandaba 800. Me quedaba con 200 para mis gastos, mi parte de la renta, mi comida, mi teléfono. Vivía contando centavos. Comía frijoles y tortillas casi todos los días. No me compraba ropa. No salía a ningún lado. Todo mi dinero era para mi familia. Hablaba con Ramón cada semana. Llamaba los domingos en la tarde, que era cuando estaba segura de encontrarlos a todos en casa. Le preguntaba por los niños, por la escuela, por si les hacía falta algo. Él me decía que estaban bien, que Aldo estaba sacando buenas calificaciones, que Fernanda era muy lista y ayudaba en la casa, que Carlitos estaba creciendo bien gordito y sano, y yo me alegraba. Me alegraba saber que mi sacrificio estaba sirviendo para algo, que mis hijos estaban bien, que no les faltaba nada, pero lo que yo no sabía es que Ramón me estaba mintiendo, que ya desde esos primeros años él estaba viendo a otra mujer, que el dinero que yo mandaba no siempre llegaba a mis hijos, que las cosas no eran como él me las pintaba. Yo les prometía a mis hijos: pronto regreso, mis amores, nomás junto un poco más y regreso con ustedes. Pero los meses pasaban y yo no regresaba, porque la verdad es que el dinero se iba volando. La renta del cuartito que compartía, aunque fuera poquito lo que pagaba, era dinero. La comida, aunque comiera lo más barato, era dinero. El teléfono para llamarlos era dinero. Todo, absolutamente todo, costaba. Los primeros 5 años fueron duros pero llevaderos. Yo trabajaba como loca de lunes a domingo. No me daba ni un día libre. Limpiaba casas, cuidaba niños los fines de semana, hacía lo que fuera para ganar $1 más. Vivía cansada, adolorida, triste, pero me aferraba a la idea de que pronto iba a regresar. 2 años más, me decía. No más 2 años más y junto suficiente. Pero esos 2 años se convirtieron en 5, luego en 10, luego en 15. Y yo seguía atrapada en Phoenix, trabajando, mandando dinero, esperando el momento perfecto para regresar,
Ese momento nunca llegó. Algo empezó a cambiar alrededor del 6.º año. Las llamadas con Ramón se hicieron más frías. Ya no me contaba mucho. Cuando le preguntaba cómo estaba, solo decía, bien, y ya. Cuando le preguntaba por los niños, decía, están bien, sin darme detalles. Las llamadas que antes duraban 1 hora ahora, duraban 10 minutos, y yo sentía que algo no andaba bien. Pero no quería preguntar. Tenía miedo de la respuesta. Los niños ya casi no se ponían al teléfono. Cuando lo hacían, sonaban distantes, como si yo fuera una desconocida. Aldo me hablaba de mala gana. Sí, mamá. Ajá, está bien. Tengo que colgar. Fernanda ni siquiera se ponía. Ramón decía que estaba haciendo tarea, o que estaba dormida. Y Carlitos, mi bebé, ya ni se acordaba de mí. Una vez le dije, te amo, mi amor, y él me preguntó, ¿quién eres tú? Me partió el corazón. Un día llamé y una mujer contestó el teléfono. Bueno, dijo una voz que no reconocí. Me quedé helada. ¿Quién habla? Le pregunté con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Soy Gloria, vecina de Ramón. Vine a dejarle unas cosas, me dijo, pero su voz sonaba nerviosa, demasiado nerviosa, como si estuviera mintiendo. ¿Me comunica con Ramón? Le dije. Claro. Ahorita te lo paso. Ramón se puso al teléfono como si nada hubiera pasado. ¿Quién era esa mujer? Le pregunté. Era la vecina. Ya te dijo. Vino a traerme unos nopales que me regaló. Me respondió tranquilo. Demasiado tranquilo. ¿Y por qué contestó ella el teléfono de la casa? Insistí. Porque yo estaba en el baño, Lupita. No empieces con tus cosas. Aquí todo está bien. No te preocupes. Y yo le creí. Porque quería creerle. Porque necesitaba creerle. Porque si no le creía, mi mundo se venía abajo. Y yo no estaba lista para que mi mundo se viniera abajo. Todavía no. Pasaron los años. 10, 12, 15 años. Yo seguía en Phoenix, trabajando sin parar, mandando dinero cada semana, prometiendo que iba a regresar, pero cada vez era más difícil, porque si salía de Estados Unidos, no iba a poder volver a entrar. Y yo todavía tenía deudas, todavía necesitaba trabajar. Entonces me decía, 1 año más, no más 1 año más y ya regreso con todo junto, con suficiente dinero para comprar una casita y poner un negocio. Pero ese año más nunca llegaba. Siempre había algo, que se enfermó mi mamá y necesitaba dinero para el doctor, que Aldo entró a la universidad y necesitaba para sus gastos, que Fernanda se iba a casar y necesitaban para la boda, que se inundó la casa y necesitaban para repararla. Y yo, como tonta, mandaba todo el dinero que me pedían, porque pensaba que así les demostraba que los amaba, que así compensaba mi ausencia, que así seguía siendo parte de la familia aunque estuviera a miles de kilómetros de distancia. Pero el dinero no compensa nada. El dinero no abraza. El dinero no seca las lágrimas. El dinero no está ahí cuando tu hijo tiene fiebre en la madrugada. El dinero no va a las juntas de la escuela. El dinero no te dice, te amo, mamá. Y yo tardé 20 años en darme cuenta de eso. 20 años en entender que estaba cambiando presencia por billetes, y que mis hijos no necesitaban billetes. Necesitaban una mamá. Mis hijos crecieron sin mí. Aldo se graduó de la preparatoria, y yo no estuve ahí para verlo con su toga y su birrete. Me mandaron fotos por WhatsApp, y yo lloré viendo esas fotos, viendo a mi hijo convertido en un hombre sin que yo hubiera estado ahí para verlo crecer. Fernanda tuvo su fiesta de 15 años, y yo solo vi las fotos. La vi bailar el vals con Ramón mientras yo lloraba en mi cuartito en Phoenix, preguntándome por qué había dejado que las cosas llegaran a ese punto. Carlitos, mi bebé, creció sin conocerme,
Para él, yo era solo una voz en el teléfono. Una extraña que lo llamaba de vez en cuando y le decía, te quiero, mijo, sin que eso significara absolutamente nada para él. Porque ¿cómo le va a significar algo si nunca me vio? Si nunca estuve ahí para darle de comer, para bañarlo, para llevarlo a la escuela, para curarlo cuando se caía? Intenté regresar varias veces. En serio lo intenté. Junté dinero para el boleto de avión, hice planes, hasta empaqué mi maleta, pero siempre pasaba algo que me lo impedía. Una vez juntaba para el boleto, y Ramón me llamaba diciendo que necesitaban dinero urgente para algo. Otra vez estaba a punto de comprar el boleto, y me dio miedo. Miedo de que no pudiera volver a entrar a Estados Unidos. Miedo de que si regresaba a México, no iba a conseguir trabajo. Miedo de que todo mi sacrificio hubiera sido en vano. Y así pasaron 20 años de mi vida. 20 años limpiando casas ajenas, viviendo en cuartos prestados, comiendo frijoles y tortillas, aguantando humillaciones, extrañando a mis hijos. 20 años esperando el momento perfecto para regresar. Pero ese momento nunca llegó. Hasta que hace 3 años todo se vino abajo de la peor manera posible. Estaba trabajando en una casa en Scottsdale, una mansión enorme de unos millonarios que casi nunca estaban. Era viernes por la tarde. Estaba trapeando la cocina cuando de repente escuché golpes fuertes en la puerta. «Abran. Policía». Me asomé por la ventana y vi varias patrullas, varios oficiales con chalecos que decían ICE, migración. Sentí que se me helaba la sangre. Era una redada. Suscríbete ahora mismo porque lo que sigue es la parte más devastadora de toda esta historia. Si te vas ahora, te vas a arrepentir de no saber cómo termina esto. Entraron a la casa como si fuéramos criminales peligrosos, gritando con las armas sacadas. Al suelo, todos al suelo. Éramos 4 mujeres limpiando esa casa, todas mexicanas, todas sin papeles, todas aterradas. Nos tiraron al suelo, nos esposaron, nos trataron como basura. Yo estaba temblando. Una de las muchachas estaba llorando. Otra estaba rezando en voz alta. Nos sacaron esposadas de la casa. Los vecinos nos veían como si fuéramos delincuentes. Niños jugando en la calle se quedaron viendo. Una señora mayor que paseaba a su perro nos volteó a ver con asco. Y yo sentía tanta vergüenza. Nos llevaron a un centro de detención en el centro de Phoenix. Era un lugar frío, horrible, lleno de gente asustada como yo. Nos quitaron todo, nuestras cosas, nuestros teléfonos, nuestra dignidad. Nos dieron un uniforme naranja y nos metieron en una celda con otras mujeres. Ahí estuve 4 meses. 4 meses encerrada como criminal por el simple hecho de haber querido darle una vida mejor a mis hijos. Dormíamos en el suelo sobre colchones delgados que olían horrible. La comida estaba asquerosa. Frijoles aguados, arroz crudo, pan duro. Había días que no comía porque me daba asco. El baño no tenía privacidad. Te bañabas con otras 10 mujeres viendo. Y lo peor era no saber qué iba a pasar. No saber si te iban a deportar o si te iban a dar chance de quedarte. Vivir con esa incertidumbre todos los días era una tortura. Llamé a Ramón para contarle lo que había pasado, para pedirle que me ayudara a conseguir un abogado. Él contestó, y cuando le conté, su respuesta fue fría. Lupita, yo no tengo dinero para abogados. Aquí las cosas están difíciles. Haz lo que puedas. Pero Ramón, llevo 20 años mandándoles dinero. 20 años trabajando para ustedes. Y te lo agradecemos. Pero ya no puedo hacer nada. Lo siento. Y colgó. Así. Sin más. Sin ofrecerme ayuda. Sin ofrecerme apoyo. Nada. Ahí fue cuando empecé a sospechar que algo andaba muy mal. Pero todavía no sabía qué tan mal estaban las cosas. Todavía no sabía la traición que me esperaba. Intenté pelear mi caso. Contraté un abogado con los pocos ahorros que tenía guardados en una cuenta de banco.
El abogado era un gringo que apenas hablaba español. Me costó $3,000. Me prometió que iba a hacer todo lo posible. Pero desde la primera audiencia me di cuenta de que no había esperanza. El juez ni siquiera me volteó a ver cuando hablé. Mi abogado presentó mi caso, que llevaba 20 años en el país, que tenía familia en México, que era una persona de bien. Pero no sirvió de nada. El juez me dijo con una voz monótona, aburrida, como si estuviera leyendo el pronóstico del tiempo. Usted entró ilegalmente a este país y ha permanecido aquí por más de 20 años sin autorización. No califica para ningún tipo de alivio migratorio. La orden es de deportación inmediata a México. Que tenga buen día. Y así, en menos de 5 minutos, decidieron mi destino. 20 años de mi vida reducidos a deportación inmediata. 20 años de sacrificio, de trabajo, de lágrimas, para nada. Me subieron a un avión con otras 50 personas. Todos deportados, todos derrotados, todos regresando a un país que algunos ya ni recordaban. El vuelo duró 3 horas. 3 horas donde no dejé de llorar, porque sabía que estaba regresando, pero no sabía a qué. Llegué a la Ciudad de México sin nada, sin dinero, sin papeles de identificación actualizados, sin rumbo. En el aeropuerto me sentía perdida. Todo había cambiado tanto. Llamé a Ramón, desde un teléfono público. Necesitaba decirle que ya estaba en México, que iba para la casa, que por fin, después de 20 años, iba a volver a ver a mis hijos. Él contestó al tercer timbrazo. Bueno, él contestó al tercer timbrazo. Ramón, soy yo. Lupita, ya estoy en México. Me deportaron. Voy para la casa. Hubo un silencio largo, demasiado largo, y luego, con una frialdad que me atravesó como un cuchillo, me dijo, ¿cómo que no vivo ahí? Es mi casa. Son mis hijos. Soy tu esposa. Si ni casas hijos. Si ni casas hijos 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 si ni casas si ni casas hijos si ni casas hijos si ni casa. Lupita, tú no has vivido aquí en 20 años. Las cosas cambiaron. Yo rehice mi vida. Los niños ya están grandes. Ya no te necesitan. Ya no te esperan. Sentí que el mundo se me venía encima. Rehiciste tu vida. ¿Qué significa eso, Ramón? Significa que ya no eres parte de esta familia. Conocí a alguien más. Llevamos juntos 15 años. Ella estuvo aquí. Ella crió a tus hijos. Ella es quien vive en esa casa ahora. Lo siento, Lupita. Tienes que seguir con tu vida. Pero lejos de aquí, ¿15 años? ¿Me estás diciendo que llevas 15 años con otra mujer? ¿Y mis hijos lo saben? Claro que lo saben. Gloria es más madre para ellos de lo que tú fuiste. Porque ella estuvo aquí. Tú no. ¿Y colgó? Así. Sin darme oportunidad de decir nada más, sin dejarme hablar, sin darme una explicación. Me quedé ahí parada en el aeropuerto, con el teléfono en la mano, llorando como nunca había llorado en mi vida. La gente pasaba a mi lado y me volteaba a ver raro, pero a mí no me importaba nada. Mi mundo se había desmoronado. 20 años de mi vida tirados a la basura. 20 años trabajando, sacrificándome, mandando dinero, aguantando humillaciones. ¿Para qué? ¿Para que mi esposo me dijera que ya no era parte de la familia? ¿Para que me dijera que otra mujer había ocupado mi lugar? Pero yo no me iba a quedar con esa. No podía. Necesitaba ver a mis hijos. Necesitaba que ellos supieran mi versión. Necesitaba abrazarlos aunque fuera una vez. Saqué dinero prestado de un primo y compré un boleto de autobús a Zacatecas. El viaje duró 11 horas. 11 horas de puro sufrimiento. 11 horas donde no dejé de pensar en qué iba a encontrar. Tenía miedo. Un miedo horrible que me retorcía el estómago. Pero también tenía esperanza. Una esperancita chiquita, pero ahí estaba. Pensé, mis hijos me van a entender. Ellos van a ver que todo lo hice por ellos. Ellos me van a perdonar.
Ellos me van a recibir con los brazos abiertos. Qué equivocada estaba. Qué ingenua. Qué tonta. Llegué al pueblo a las 4 de la mañana. Todo estaba oscuro y silencioso. Las calles estaban vacías. Solo se escuchaban los perros ladrando a lo lejos. Caminé desde la central de autobuses hasta mi casa arrastrando mi maleta vieja por las calles de tierra. Cada paso era pesado. Cada paso me llenaba más de angustia. Cuando llegué a la casa, me quedé helada. La casa estaba diferente, completamente diferente. Tenía una reja nueva, bien bonita, de esas caras. Estaba pintada de color azul cielo cuando antes era blanca. Había un carro estacionado afuera, un carro nuevo que yo no reconocí. Había macetas con flores en la entrada. Todo se veía bien cuidado, bonito, próspero. Con manos temblorosas toqué la puerta. Nadie contestó. Volví a tocar, más fuerte. Nada. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Empecé a gritar. Ramón, Ramón, ábreme. Soy yo, Lupita. Ábreme, por favor. Se prendió una luz adentro. Escuché pasos. La puerta se abrió. Y lo que vi me partió el alma en 1000 pedazos. Ahí estaba Ramón. Pero no estaba solo. Había una mujer a su lado. Una mujer bajita, gordita, con el pelo recogido en una cola. Una mujer que llevaba puesta una bata en mi casa. Y lo peor, esa mujer se veía cómoda. ¿Qué haces aquí, Lupita?, me dijo Ramón con fastidio, como si yo fuera una vendedora molesta que llegó a tocar a las 4 de la mañana. ¿Qué hago aquí? Es mi casa. Soy tu esposa. ¿Quién es ella? La mujer me miró con desprecio. Ramón se puso delante de ella como protegiéndola. Ella es Gloria. Es mi esposa. Mi verdadera esposa. La que estuvo aquí todos estos años. ¿Tu esposa? ¿Y yo qué soy entonces? Tú te fuiste hace 20 años, Lupita. 20 años. No podía esperarte toda la vida. No podía criar a los niños solo. Gloria llegó a mi vida y me ayudó. Ella estuvo aquí cuando tú no estabas. Ella es la mamá que tus hijos necesitaban. Y ahora es mi esposa. Nos casamos hace 5 años. ¿Se casaron? Pero si yo soy tu esposa, ¿cómo te casaste con ella? Te dimos por muerta. Llevabas años sin venir. Tramitamos todo legal. Ya no estamos casados, Lupita. Ya no tienes nada que hacer aquí. Yo me fui para darles una vida mejor. Para que no les faltara nada. Les mandé dinero todos estos años. Trabajé como burra para ustedes. Sí, mandaste dinero. Y te lo agradezco. Pero nunca estuviste aquí. Los niños lloraban por ti, y no estabas. Necesitaban una madre y no estabas. Yo necesitaba una compañera, y no estabas. Entonces, seguí con mi vida. Gloria estuvo ahí. Ella los crió. Ella los consoló. Ella fue a las juntas de la escuela. Ella los cuidó cuando estaban enfermos. Ella hizo todo lo que tú no hiciste. Así que ahora tienes que entenderlo. Esta ya no es tu casa. Esta ya no es tu familia. Tienes que seguir con tu vida, pero lejos de nosotros. Ramón, por favor, déjame ver a mis hijos. Por lo menos déjame hablar con ellos. Ellos no quieren verte. Ya les pregunté. Les dije que ibas a venir, y me dijeron que no querían saber nada de ti. Lo siento, Lupita, pero ese es el precio que pagaste por irte. Y me cerró la puerta en la cara. Así, sin más, sin una pizca de compasión, sin un solo gesto de humanidad. Me quedé ahí parada en la calle, sola, en la oscuridad. Mis piernas no me respondían. Mi corazón estaba destruido. 20 años de sacrificio y este era mi premio. 20 años trabajando para una familia que ya no me quería, para un esposo que me había reemplazado, para una casa donde yo ya no cabía. Pero lo peor, lo más devastador,
todavía estaba por venir, porque al día siguiente decidí buscar a mis hijos, uno por uno, para hablar con ellos, para explicarles, para pedirles perdón, para rogarles que me dieran una oportunidad. Busqué a Aldo primero. Me dijeron que vivía en Aguascalientes, que trabajaba en una fábrica. Conseguí su número de teléfono a través de una prima. Lo llamé con las manos temblando. Contestó al segundo timbrazo. Bueno, Aldo, mi amor. Soy yo. Soy tu mamá. Hubo un silencio. Y luego, ¿qué quieres? Quiero verte, mijo. Quiero hablar contigo. Quiero explicarte. No hay nada que explicar, señora. Tú nos abandonaste. Mi papá nos crió. Gloria estuvo ahí cuando tú no estabas. Ella me llevaba a la escuela. Ella me hacía de comer. Ella me abrazaba cuando tenía miedo. Ella es mi mamá. No tú. Tú eres solo la mujer que nos parió y se largó. Aldo, por favor, no digas eso. Yo me fui para que tuvieran una vida mejor, para que pudieran estudiar, para que no pasaran hambre. ¿Sabes qué necesitábamos? Una mamá, no dinero. Una mamá que estuviera ahí. Pero tú preferiste el dinero. Preferiste estar en Estados Unidos que estar con nosotros. Así que no vengas ahora con tus excusas. No te quiero ver. No te quiero en mi vida. Adiós. Y colgó. Mi hijo me colgó el teléfono. Mi hijo mayor, al que cargué en mi panza 9 meses, al que amamanté, al que cuidé hasta que cumplió 8 años, me acababa de decir que no me quería en su vida. Intenté con Fernanda. Conseguí su número también, pero ella ni siquiera me contestó. Le mandé mensajes por WhatsApp, decenas de mensajes. Fernanda, mi amor, soy tu mamá. Por favor, contéstame. Necesito hablar contigo. Necesito que me escuches. Los mensajes ni siquiera le llegaron. Me tenía bloqueada. Mi propia hija me había bloqueado sin siquiera darme la oportunidad de hablar. Y Carlitos. Carlitos fue lo más doloroso de todo, porque Carlitos ni siquiera me recordaba. Fui al pueblo, pregunté por él. Me dijeron que trabajaba en un taller mecánico. Fui al taller. Lo vi ahí, todo sucio de grasa, reparando un carro. Era alto, moreno, guapo, un hombre hecho y derecho. Mi bebé era un hombre, y yo no había estado ahí para verlo crecer. Me le acerqué despacio. Carlitos, le dije con la voz quebrada. Él volteó. Me vio con extrañeza. ¿Sí? ¿En qué le puedo ayudar, señora? Sí me le puedo ayudar, señora. Carlitos, soy yo. Se quedó viéndome fijamente. Y luego, con una expresión de confusión total, me dijo: ¿Mi mamá? Mi mamá es Gloria, señora. Usted no sé quién es. Creo que se equivocó de persona. No, mijo, no me equivoqué. Yo soy tu mamá biológica. Yo te tuve. Yo te cargué cuando eras bebé. Mire, señora, no sé qué quiere, pero yo no la conozco. Mi mamá es Gloria. Ella me crió. Ella es la única madre que tengo. Así que por favor váyase. Tengo trabajo. Y se dio la vuelta. Mi hijo, mi bebé, me dio la espalda y siguió trabajando como si yo no existiera, como si yo fuera nadie. Me fui de ahí destruida, caminando sin rumbo, llorando por las calles del pueblo. La gente me veía raro, pero no me importaba. Ya nada me importaba. Había perdido todo. A mi esposo, a mis 3 hijos, mi casa, mi dinero, todo, porque sí, también el dinero había desaparecido. Resulta que todos esos años, yo había estado depositando el dinero en una cuenta que estaba a nombre de Ramón y mío, una cuenta de la que él podía disponer. Y dispuso. Se gastó todo. Cada peso que yo había mandado con tanto sacrificio, él se lo gastó en su nueva vida, en su nueva esposa, en arreglar la casa, en comprarse un carro, en todo menos en mí. Cuando le pregunté por el dinero, se rió en mi cara. ¿Cuál dinero, Lupita?
Ese dinero se gastó hace años, en la comida de tus hijos, en su escuela, en mantener la casa, o creías que con lo que mandabas íbamos a hacernos ricos. Se acabó hace mucho. No hay nada, no había nada. Me quedé literalmente en la calle, sin un peso. Dormí 2 noches en la central de autobuses hasta que una prima lejana, una que apenas conocía, se apiadó de mí y me dejó dormir en su casa. Me dio un colchón en el piso de su sala. Y ahí me quedé, como limosnera, como arrimada. Después de 20 años trabajando de sol a sol, terminé durmiendo en el piso de una casa ajena. Conseguí un trabajito en una tienda de abarrotes. Me pagan 2,000 pesos al mes. 2,000 pesos por trabajar 12 horas diarias. Apenas me alcanza para comer. No tengo para rentar un cuarto. No tengo para nada. Vivo al día, como una vez al día, y todas las noches me acuesto en ese colchón en el piso, preguntándome, ¿valió la pena? ¿Valió la pena todo ese sacrificio? La respuesta es no. 1000 veces no. No valió la pena. Hoy tengo 52 años y estoy sola, completamente sola, sin familia, sin dinero, sin esperanza. Mis hijos me odian, mi esposo me reemplazó, el dinero que tanto me costó juntar desapareció. Y yo me quedé sin nada, menos que nada. A veces veo a Gloria en el pueblo, paseando con Ramón, riéndose, feliz, y me duele. Me duele ver que ella tiene todo lo que yo perdí, mi casa, mi esposo, mis hijos, todo, mientras yo no tengo nada, porque ese es el verdadero precio del sueño americano. No te lo dicen cuando cruzas, no te lo dice el coyote, no te lo dicen las historias de éxito que escuchas. Te dicen que vas a ganar dinero, que vas a tener una vida mejor, que vas a poder darles todo a tus hijos, pero no te dicen que vas a perderlos. No te dicen que tus hijos van a crecer odiándote. No te dicen que tu esposo te va a reemplazar. No te dicen que vas a regresar y ya no va a haber nada esperándote. Nada. Y lo peor de todo es que no puedo ni siquiera culpar a nadie más que a mí misma, porque fui yo la que tomó la decisión de irme. Fui yo la que creí que el dinero era más importante que la presencia. Fui yo la que pensó que con mandar billetes iba a compensar mi ausencia. Y me equivoqué. Me equivoqué horriblemente. Si tú estás pensando en irte a Estados Unidos, si estás considerando dejar a tu familia, a tus hijos, por buscar un mejor futuro económico, te lo suplico de rodillas, porque el precio que vas a pagar es demasiado alto. Y cuando quieras regresar, cuando creas que ya juntaste suficiente, puede que ya sea demasiado tarde. Puede que tus hijos ya no te reconozcan. Puede que tu pareja ya te haya olvidado. Puede que la casa a la que quieres regresar ya no sea tu casa. Y entonces vas a estar como yo, sola, destruida, arrepentida, viviendo con el peso de haber perdido todo por buscar algo que al final no valió nada. Este canal está lleno de historias como la mía. Historias reales de personas que lo perdieron todo buscando el sueño americano. Historias que necesitas escuchar para que no cometas los mismos errores que nosotros cometimos. Suscríbete y sigue viendo estos videos, porque estas historias pueden abrirte los ojos, pueden salvarte de un dolor tan grande como el mío, pueden evitarte vivir lo que yo estoy viviendo. Yo perdí todo, absolutamente todo. No pierdas tú también. Por favor, no lo hagas.